Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1201 a 1210. Fue solo después de que los jefes de las 6 familias se fueron que Matthew miró a los atónitos miembros de la familia Cunningham en el patio. Gloria Cunningham. Parece que las 10 familias no pueden hacerte justicia. Ahora, ¿qué más tienes que decir? Matthew se rió a la ligera. La cara de Gloria Cunningham estaba pálida. Ella sabía que estaba completamente desesperada esta vez. En cuanto al resto de la familia Cunningham, todos cayeron cojeando al suelo también. Si no quieres morir, entra y discúlpate con mi esposa y mi suegro y mi suegra. Si te perdonan, entonces todos pueden salir vivos de aquí. Matthew gritó fríamente. Solo entonces los miembros de la familia Cunningham volvieron a sus sentidos y se apresuraron a la villa para disculparse con Sacha, James y Ellen. Matthew también ignoró a estas personas. En cuanto a si Sacha y los demás perdonarían a la familia Cunningham, a Matthew no le importó en absoluto. Matthew llamó a Wilson Latch y a los otros 4 a la casa. Había quitado muchos activos de esas 6 familias esta noche. Y su fuerza se había disparado. Luego, también tuvo que dar algunos beneficios a estas personas que lo apoyaron. Sacó los bienes familiares de 3 de las familias y los dividió entre estas 4 familias. Así como entre los tigres. En cuanto al propio Matthew, tomó el control de la fortuna familiar de las otras 3 familias. De esta manera, Matthew también había alcanzado un nuevo nivel de fortaleza. Tanto en términos de su poder financiero como personal. Al menos, todo era un poco más poderoso que la familia Sanders de antaño. Wilson Latch y los demás estaban encantados. Originalmente habían estado en el fondo de las 10 familias. Esta vez, después de recibir tantos beneficios, todos podrían dispararse en fuerza. Los 4 estaban pensando una cosa en este momento. Que esta decisión de trabajar con Matthew era demasiado correcta. Wilson Latch dijo. Bien. Señor Larson. A continuación, ¿qué va a hacer con esas 6 familias? Aunque Matthew se había tragado muchos de los activos de estas 6 familias. Después de todo, estas 6 familias estaban profundamente arraigadas y seguían siendo una amenaza. La expresión de Matthew era tranquila. Por el momento, no necesitamos prestarles atención. Ustedes corrieron la voz de que voy a redefinir el ranking de las 10 mejores familias en la ciudad de Eastcliff. Quiero echar a estas 6 familias de las 10 mejores familias de la ciudad de Eastcliff. Un aura brillante brilló en los ojos de Wilson Latch. Y no pudo evitar darle a Matthew una mirada extra. Joe Kingwu también quedó impresionado. Señor Larson. De hecho es ingenioso y admirable. Matthew sonrió ligeramente. Con una sola palabra de su propia boca. Básicamente podía distinguir entre estas 4 cabezas familiares. Wilson Latch y Joe Kingwu eran personas astutas y habían adivinado instantáneamente el plan de Matthew. Liu Tianxian era atento y parecía que no lo entendía del todo. El jefe de la familia Harson estaba completamente desconcertado. No había duda de que entre estos 4, el jefe de la familia Harson era el menos inteligente. Wilson Latch preguntó. Entonces, ¿cómo deberían seleccionarse estas nuevas 10 familias principales? Matthew sonrió ligeramente. Esto depende de cómo lo promuevas. Hay tantas familias excelentes con herencia en la ciudad de Eastcliff. ¿Cuán fuertes son? Ustedes lo saben mejor. Este asunto, dejémoslo a ustedes 4 para que lo arreglen. Los 4. Wilson Latch. Se miraron y se alegraron. Matthew les estaba entregando un gran poder. De esta manera, ninguna familia que quisiera ingresar a las 10 principales familias tendría que buscar su ayuda. Después de que Matthew terminó con su negocio,
Dejó que la multitud se fuera primero. Los 4. Wilson Latch se fueron en un automóvil. Mientras se preparaban para discutir cómo seleccionar a las 10 principales familias. El jefe de la familia Harson se sentó en la esquina. Todavía parecía desconcertado. 3 de ustedes. ¿Crees que el señor Larson no está priorizado en lo que hace? Esas 6 familias todavía están cerca y él está comenzando a seleccionar directamente a las nuevas 10 familias principales. No deberían establecerse esas 6 familias antes de que la selección se realice correctamente. Las 3 personas restantes en el automóvil se miraron incrédulas antes de estallar en carcajadas. Wilson Latch le dio unas palmaditas en la cabeza a la familia Harson en el hombro y se rió. Viejo Dingo. Eres tan humorístico. ¿Qué significa exactamente el señor Larson que todavía no puedes entender? El jefe de la familia Harson parecía desconcertado. ¿Qué significa? Mirándolo así, Wilson Latch sabía que realmente no lo había adivinado. Y no pudo evitar parecer impotente. Old Dingo. Esas 6 familias tienen una rica herencia. Si el señor Larson realmente quiere llevarlos a la extinción, me temo que tendrá que pagar un precio considerable. En tal situación, ¿crees que el señor Larson luchará contra ellos directamente y con fuerza? Wilson Latch preguntó. La cabeza de la familia Harson se rascó la cabeza. Entonces, si no los resolvemos, siempre seremos un gran problema en nuestros corazones también. Además, si no los resolvemos y seleccionamos directamente a las nuevas 10 familias, estas 6 familias definitivamente causarán problemas. Wilson Latch se rió. No entiendes esto, ¿verdad? Cuando seleccionamos a las nuevas 10 principales familias, habrá nuevas familias en ascenso. Estas nuevas familias que se levantan tendrán que expulsar a esas 6 familias si quieren entrar en el círculo de las 10 principales familias. El señor Larson debe unir las fuerzas de esas otras grandes familias en la ciudad de Eastcliff y expulsar a estas 6 familias de la ciudad de Eastcliff. De esta manera, el señor Larson ni siquiera tendrá que hacerlo él mismo. Esas grandes familias que quieren levantarse podrán expulsar a esas 6 familias. Joe King-woo sonrió y dijo, para decirlo sin rodeos, el señor Larson está usando el nombre de las 10 grandes familias como cebo para conseguir que las familias que quieren llegar a la cima lo ayuden con estas 6 familias. El jefe de la familia Harson finalmente entendió la situación. Y no pudo evitar parecer sorprendido. Dios mío. ¿Por qué no pensé en esto? Esta estratagema del señor Larson es realmente brillante. De esta manera, no tenemos que hacer nada nosotros mismos. Y no tenemos que pagar ningún precio para resolver estos 6 clanes. Esto es realmente fantástico. Liu Tianxian asintió lentamente con la cabeza y suspiró con emoción. Un plan brillante. Un plan divino. Señor Larson. De ninguna manera está en la piscina. Nuestros 4 clanes. Es simplemente un honor para nosotros seguir el trabajo del señor Larson. Wilson Latch Joe Ching-woo asintió con la cabeza repetidamente. Después de este incidente, realmente admiraban a Matthew hasta la médula. El jefe de la familia Harson, por otro lado, estaba lleno de felicidad. Hay que saber que antes de esto, todavía eran hostiles a Matthew. En ese momento, todavía estaban muy enojados cuando Matthew se les acercó para las acciones de Mall Renacimiento. Ahora que lo pensaron, en ese momento, fue una suerte que le hubieran dado a Matthew las acciones en el centro comercial Mall Renacimiento. Y solo entonces la familia Harson tuvo el resultado actual. De lo contrario, la familia Harson definitivamente sería como esas 6 familias ahora. 100 años de fundación. Todas en ruinas. Lakeside Garden.
Los miembros de la familia Cunningham se arrodillaron en el pasillo y rogaron y se disculparon por un buen rato. Al final, James y Ellen todavía tenía un corazón suave y los perdonó. Estas personas estaban encantadas, arrodillándose y agradeciéndose mientras se alejaban apresuradamente. Cuando Matthew entró en la casa, Sacha saltó y lo abrazó con fuerza en sus brazos. James y Ellen estaban junto a él, y los dos viejos estaban nuevamente llenos de lágrimas. Los altibajos de esta noche les hicieron darse cuenta una vez más de lo importante que era realmente Matthew. Al mismo tiempo, la escena en la que las 10 grandes familias fueron pisoteadas bajo los pies de Matthew fue algo que todos habían visto. Finalmente supieron que cada palabra que Matthew había dicho era cierta. Esta noche, la familia Cunningham estaría realmente en la cima de la ciudad de Eastcliff. Ellen de repente cayó de rodillas con una puff y dijo con voz temblorosa: Matthew, somos los que te hemos perjudicado por lo que sucedió antes. No educamos a Demi adecuadamente. Ahora, ella está arrodillada en la casa. Entras y la golpeas o regañas si quieres. Mamá solo te ruega por una cosa. Tú, manténla viva por el bien de Sacha. De acuerdo. Mientras pueda mantenerla viva. Pase lo que pase. Matthew se sorprendió y rápidamente ayudó a Ellen a levantarse. Miró a Sacha. Sacha obviamente dudaba un poco. Se podía ver que estaba realmente enojada con Demi. Sin embargo, no importa cuán enojada estuviera, esta siempre fue su propia hermana. James también dio una reprimenda enojada. Demi, ¿qué haces sentado allí? ¿Por qué no vienes rápidamente y te disculpas con tu cuñado? Los ojos de Demi estaban rojos e hinchados, y ella obstinadamente volvió la cabeza hacia un lado. James estaba furioso. Te dije que te disculpes. ¿Me escuchaste? Si no te disculpas, yo te mataré a golpes. Ellen gritó. Demi, niña, ¿por qué es tan desobediente? Rápidamente te disculpas con tu cuñado. Estas cosas, realmente hiciste mal. Ah. Demi apretó los dientes y de repente volvió la cabeza y gritó. Sí. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Pero no te equivocas. Yo también soy tu hija. También me llamo Cunningham. ¿Pero qué me hiciste? Mi hermana es la presidenta de la empresa. Y Matthew es la propietaria de la empresa constructora. ¿Pero qué hay de mí? ¿Pero qué hay de Liam? Ustedes viven en el Lakeside Garden y en la mansión Grand Garden. ¿Dónde vivimos? Habría hecho algo así si no lo hubieras hecho injustamente. James dijo enojado. ¿Qué quieres decir con eso? Todo lo que tienen tu hermana y tu cuñado. Todos han ganado por sus propios méritos. Eres tú quien es tan bueno y celoso de los demás que has terminado en esta situación. ¿Qué te califica para decir esas cosas? Demi dijo enojado. Sí. No estoy calificado. Soy bueno y malo. No tienes que preocuparte por mí. No tienes que tratarme como a una hija. Solo déjame morir. De todos modos, sigo siendo una monstruosidad para todos ustedes si vivo. Demi terminó de hablar y se levantó para irse. Matthew frunció el ceño ligeramente y la detuvo directamente. Demi, sé que siempre has estado convencido de mí en tu corazón. En serio. También estoy muy incómodo contigo. Sin embargo, esa noche, después de todo, fuiste tú quien salvó a Sacha. Soy una persona que siempre ha hecho cosas con un rencor claro. Salvaste a Sacha. Lo recordaré. ¿Crees que mamá y papá no te dieron una oportunidad? No. Bien. Ahora te daré esa oportunidad. Matthew terminó de hablar y entregó una bolsa de archivos. Esta es la compañía que Gloria Cunningham tenía en el extranjero. Ya la he adquirido. Sientes que tienes la habilidad. Pero no tienes lugar para jugar. ¿Verdad?
Ahora, ¿qué tal si vas y diriges bien esta empresa y nos pruebas lo que puedes hacer? Demi se congeló. Miró sin comprender la bolsa de archivos en la mano de Matthew, con una expresión de incredulidad en su rostro. Tú estás diciendo la verdad. Demi dijo con voz temblorosa. Matthew. La compañía de Gloria Cunningham. Con un valor de menos de 30 millones. Debo mentirte. Demi agarró esa bolsa de archivos y las lágrimas brotaron una vez más. Le dio a Matthew una mirada profunda. Matthew. No te preocupes. Definitivamente te lo demostraré. Matthew se rió a la ligera. No para demostrármelo. Más bien. Es para demostrarle a mamá y papá. No siempre dijiste que no eras peor que Sacha. Ahora. Solo haz que esta compañía sea más grande y mejor para que mamá y papá sepan que realmente no eres inferior a Sacha. Demi asintió vigorosamente y miró a sus padres, incapaces de dejar de llorar amargamente una vez más. Sacha se paró a su lado mientras miraba a Matthew con una cara agradecida. En los últimos 2 días, también había estado pensando en cómo deshacerse del asunto de Demi. Aunque Demi había ido demasiado lejos esta vez. Esta era su propia hermana después de todo. Y ella le había salvado la vida. Así que no podía ser demasiado cruel con Demi. La solución de Matthew sería la más adecuada. Por un lado, la vida de Demi se salvaría. La segunda es que Demi vivirá en el extranjero durante mucho tiempo. Y podrá hacer la vista gorda. 2 pájaros de un tiro. James y Ellen. También estaba bastante satisfecho con este enfoque de Matthew. La intención original de los dos era que sería suficiente para Demi salvar su vida. Pero no esperaban que Demi todavía tuviera esa oportunidad. Los dos agradecieron profusamente a Matthew. Al día siguiente, Wilson Lach y los demás difundieron la noticia de la selección de las nuevas 10 principales familias en la ciudad de East Cliff. Esta noticia causó un gran revuelo en la ciudad de East Cliff. Al mismo tiempo, algunas personas bien informadas fueron básicamente informadas de lo que sucedió la primera noche. Esas 6 familias, después de haber tragado casi la mitad de sus activos por Matthew, no se atrevieron a resistir en absoluto. Hoy, el estado de Matthew en la ciudad de East Cliff ya era el segundo después de Billy Newman. Y podía estar junto a Hwang Yongfen. Esas 6 familias estaban bastante descontentas con la selección de las nuevas 10 familias principales. Pero ya no tenían la fuerza para detenerlo. La batalla en la que habían ayudado a Lord Voodoo antes había resultado en grandes bajas. Entonces, ¿cómo podrían seguir luchando contra Matthew? Esa noche, Billy Newman regresó. Un silencio cayó sobre la ciudad de East Cliff mientras todos esperaban la reacción de Billy Newman. Y lo primero que hizo Billy a su regreso fue anunciar al público que apoyaba la decisión de Matthew de redefinir la cima 10 familias en la ciudad de East Cliff. Al enterarse de esta noticia, la ciudad de East Cliff volvió a estar alborotada. Con estas palabras, Billy Newman había arreglado completamente la posición de Matthew en la ciudad de East Cliff. Esas grandes familias ahora estaban apareciendo, buscando a Wilson Lach y los demás, queriendo convertirse en miembros de las nuevas 10 principales familias. Incluso, para ingresar a las nuevas grandes familias. Estas familias de linaje no dudaron en pagar un buen precio. La familia Lach, la familia Jackson, la familia Lewis, la familia Harrison, han ganado mucho de esta selección. Y se puede decir que ha ganado mucho dinero. Y todo esto fue porque Matthew les dio la oportunidad. Por lo tanto, se podría decir que las personas de estas 4 familias tienen aún más respeto por Matthew. Estaban cada vez más contentos de haber tomado la sabia decisión de ponerse del lado de Matthew. Y todos habían hecho una fortuna esta vez. Las 10 de la tarde. En las afueras de la ciudad de East Cliff. La mansión de Billy Newman. Matthew, dirigido por Ken, el guardaespaldas de Billy, llegó al ático donde vivía Billy Newman.
Justo cuando llegó a la casa, la ceja de Matthew se frunció de inmediato mientras olía a maldición. Rápidamente entró corriendo y encontró a Billy sentada con las piernas cruzadas dentro de la casa. Su rostro estaba ligeramente pálido. Su frente estaba cubierta de cuentas de sudor y su cuerpo temblaba ligeramente, como si estuviera sufriendo un gran dolor. La cara de Matthew cambió. Billy Newman no resultó levemente herida esta vez. Sin decir una palabra, rápidamente se apresuró y sacó 3 pequeñas píldoras reversivas, permitiendo que Billy las tomara. Después de eso, sacó sus propias agujas de plata y realizó la técnica de agujas de creación, colocando 17 puntos en el cuerpo de Billy en un instante. Después de estos 17 puntos, Billy no pudo evitar dejar salir un gruñido amortiguado. En su pecho apareció gradualmente un pequeño bulto, como si hubiera algo vivo luchando por dentro. Matthew sacó su daga y la movió, perforando el bulto. Con un sonido punzante, un gusano de aspecto horrible salió del pecho de Billy Newman, abriendo la boca y retorciéndose y luchando desesperadamente, como si estuviera tratando de romper todo a su alrededor. Matthew apuñaló una aguja plateada, pero la aguja no lastimó al gusano en lo más mínimo, sino que estimuló su ferocidad. El insecto dejó escapar un silbido e inesperadamente abrió la boca para morder la aguja plateada. Matthew frunció el ceño y, sin decir una palabra, agarró un par de pinzas y golpeó la cabeza del gusano hasta la muerte. Inmediatamente después, Matthew apuñaló la daga en la piel de Billy Newman nuevamente y la recogió con fuerza. Junto a él, Ken, el guardaespaldas de Billy, solo vio que Matthew había escogido un insecto, casi del tamaño de su pulgar. Después de que el insecto cayó al suelo, todavía estaba luchando y saltando, como si fuera una pequeña serpiente ágil, y rápidamente corrió hacia Ken, el guardaespaldas de Billy, a su lado. Ken, el guardaespaldas de Billy, levantó directamente el pie y lo pisó, al ver que estaba a punto de pisar el gusano. Pero Matthew lo alejó. «No lo pises. Es peligroso», Matthew gritó humildemente. Ken, el guardaespaldas de Billy, no pudo evitar mirar. «¿Qué tiene de peligroso esto?». Matthew no respondió, pero agarró una botella de vidrio junto a él y le clavó este gusano. Ken, el guardaespaldas de Billy, realmente pudo ver que el insecto parecía haberse vuelto aún más feroz dentro de esta botella de vidrio. Golpeó violentamente la botella de vidrio con la cabeza, solo para escuchar un sonido fuerte. La botella de vidrio se rompió directamente. Los ojos de Ken, el guardaespaldas de Billy, se ensancharon. Este pequeño insecto era tan feroz. Después de que salió el error, inmediatamente se lanzó hacia la dirección de Ken, el guardaespaldas de Billy. Esta vez, Ken, el guardaespaldas de Billy, ya no se atrevía a ser descuidado. Dio unos pasos hacia atrás en pánico para evitar el ataque del insecto. Al mismo tiempo, agarró otra silla y la rompió con fuerza sobre el insecto. En circunstancias normales, con la fuerza de Ken, el guardaespaldas de Billy, y el peso de la silla de madera maciza, habría sido suficiente para romper el insecto. Sin embargo, cuando la silla golpeó el insecto, parecía haber golpeado algo extremadamente resistente y rebotó hacia atrás. El error no fue dañado en lo más mínimo. Ken, el guardaespaldas de Billy, estaba estupefacto. ¿Qué tipo de error era este? ¿Qué tipo de error es este? Al ver que el error estaba a punto de alcanzarlo, en ese momento, Matthew atropelló. Estaba sosteniendo una taza en la mano y roció violentamente el agua de la taza sobre el insecto. Al escuchar solo un sonido punzante, Ken, el guardaespaldas de Billy, solo podía ver el error rodando y retorciéndose en el suelo como si tuviera un dolor extremo. Además, el cuerpo del gusano se estaba corroyendo rápidamente. Pronto, el gusano estaba completamente corroído, convirtiéndose en un charco de pus que apestaba más allá de lo creíble. Ken, el guardaespaldas de Billy, se paró a un lado, atónito mientras veía todo esto.
Estaba completamente aturdido por esta escena. ¿Qué demonios es esta cosa? Ken, el guardaespaldas de Billy, no pudo evitar preguntar. Matthew dijo en voz profunda. Esta es la larva de la maldición de los muertos vivientes. Ken, el guardaespaldas de Billy, se sorprendió. Larvas de maldición inmortal. No sabía mucho sobre las cosas de la tribu de la maldición. Matthew explicó. Larvas de maldición inmortal. Son producidas por maldiciones inmortales. La maldición eterna. Cada año. Dará a luz a una larva. La larva no puede convertirse en una maldición de muertos vivientes. Pero puede poseer algunas de las características de una maldición de muertos vivientes. Como viste hace un momento. Este tipo de parásito es extremadamente poderoso y, además, muy difícil de matar. Incluso si usas el cuchillo más afilado, no podrás cortarlo. Y este tipo de cosas, una vez que te salte, perforará tu cuerpo y morderá todos tus órganos e intestinos. Ken, el guardaespaldas de Billy, respiró hondo hacia atrás. Afortunadamente, Matthew lo había detenido en ese momento. De lo contrario, si lo hubiera pisado, no habría estado muerto. Pero este gusano, dentro del cuerpo del maestro Newman, ¿por qué no mordió los 5 o 6 órganos internos del maestro Newman? Ken, el guardaespaldas de Billy, dijo maravillado. Matthew miró a Billy Newman con asombro en la cara. El maestro Newman está usando su poderosa fuerza interna para bloquear estas larvas de maldición no muertas. Si fuera una persona común, definitivamente no podrían hacerlo. Ken, el guardaespaldas de Billy, inmediatamente asintió con la cabeza. La fuerza de Billy Newman. Eso estaba fuera de toda duda. Por cierto, ¿cuál era el agua que acabas de rociar? ¿Cómo es que este insecto corroído de repente? Ken, el guardaespaldas de Billy, dijo maravillado. Matthew. Es agua alcalina. La única némesis de las larvas de parásitos no muertos es el agua de lejía. Los ojos de Ken, el guardaespaldas de Billy, se abrieron. Esto era algo que realmente no esperaba. Una cosa tan poderosa se había derretido cuando se encontró con el agua de lejía. Matthew se encogió de hombros. Por lo tanto, en circunstancias normales, un Sun de maldición no usaría una larva de maldición no muerta para atacar a las personas. A menos que uno esté completamente seguro de que puede hacer que esta larva ingrese directamente al cuerpo de una persona. De lo contrario, esta larva, cuando se encuentra con alcali, se derretirá. Entonces, ¿dónde más puede atacar a una persona? Creo, señor Billy, debería haber sido atacado por la maldición Jin. En este momento, Billy también se despertó en silencio y dijo suavemente. No te equivocas. De hecho, fui atacado por la maldición Jin en secreto. De lo contrario, esta vez, habría podido matar a esa persona con mis propias manos. Matthew se sorprendió. Señor Billy, ¿a quién va a matar? Antes de que pudiera decir algo, una voz burlona de repente salió de la puerta. La persona de la que está hablando soy yo. El sonido llegó tan repentinamente que varias personas en la habitación no lo notaron. La cara de Billy Newman cambió y levantó la vista con fuerza. Solo para ver a un hombre alto parado junto a la ventana. Sin saber cuándo ya estaba allí. Este hombre era guapo. No parecía más que de unos 30 años. Y tenía un sentimiento bastante hermoso y de mediana edad. Sin embargo, al ver a este hombre, la cara de Ken, el guardaespaldas de Billy, cambió instantáneamente. Rápidamente saltó y dijo en voz profunda. Señor Larson. Primero se lleva al maestro Newman. Aquí. Vigilaré primero. Después de decir eso, salió corriendo de la casa y se dirigió directamente hacia este hombre. Billy Newman estaba ansioso. Ken, el guardaespaldas de Billy. Vuelve. No eres rival para él.
Pero Ken el guardaespaldas de Billy no dijo nada. Se apresuró y luchó con el hombre. Como resultado, dentro de los 3 movimientos de los 2 golpes intercambiadores, Ken el guardaespaldas de Billy fue derribado y cayó al suelo, vomitando sangre por la boca. Los ojos de Matthew se ensancharon. Uno debería saber que la fuerza de Ken el guardaespaldas de Billy no era débil. ¿Quién hubiera pensado que ni siquiera duraría 3 movimientos en manos de este hombre de mediana edad? ¿Quién era este hombre de mediana edad? De todos modos, ¿por qué era tan poderoso? El hombre de mediana edad entró, con la mirada inspeccionando los alrededores, con una leve sonrisa juguetona en su rostro. Ken el guardaespaldas de Billy se obligó a subir y dijo enojado: si quieres tocar al maestro Newman, pásate por mi cadáver. El hombre de mediana edad se burló. Un punk. ¿Cómo te atreves a decir palabras tan arrogantes? Si realmente quieres morir, puedo hacer que suceda por ti. La cara de Ken el guardaespaldas de Billy se puso roja cuando gritó: vamos. Mátame. El hombre de mediana edad estaba a punto de atacar cuando Billy Newman habló. Matthew, lleva a Ken el guardaespaldas de Billy contigo. Ken el guardaespaldas de Billy estaba ansioso. Maestro Newman. Billy Newman dijo enojado. Baja. Este asunto es un rencor entre él y yo. Regresa. La cara de Ken el guardaespaldas de Billy se puso roja y apretó los dientes. Maestro Newman. En esta vida, digas lo que digas, definitivamente no desobedeceré. Pero esta vez, por favor perdona mi grosería. No puedo escucharte. La cara de Billy Newman no pudo evitar cambiar. El hombre de mediana edad se rió a carcajadas. ¡Qué amor maestro y sirviente! No fue en vano que Billy Newman te sacara de la pila de muertos. De norte a sur. De forma indirecta. Llevarte por más de 5000 millas. Ken el guardaespaldas de Billy apretó los dientes. Esta vida mía es de la maestra Tien. ¿Quieres tocar al maestro Newman? A menos que muera. Señor Larson. Primero se lleva al maestro Newman. Lo arrastraré. Billy Newman dijo con urgencia. Matthew. Llévatelo. Este hombre no puede matarme. Al ver a los dos discutiendo, Matthew no pudo evitar fruncir el ceño. Muy bien. Los dos deberían cortar la mierda. Este hombre. Lo manejaré. Al escuchar esto, el hombre de mediana edad inmediatamente echó hacia atrás la cabeza y se rió mucho y con fuerza. Ja 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 ja. Te escuché bien. Lo manejarás. ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién soy? ¿Quieres pelear conmigo? La cara de Matthew estaba helada. ¿Cuál es el punto de hablar tantas tonterías? ¿Planeas venir y razonar con nosotros? El hombre de mediana edad primero se congeló. Luego se rió de nuevo. Billy Newman. Pequeño amigo. Eres bastante divertido. Ja 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 ja. Interesante. Como ese es el caso, te mataré primero. Mientras hablaba, el hombre de mediana edad de repente dio un paso adelante. Este paso parecía simple. Sin embargo, fue entre este paso que se había apresurado frente a Matthew. Matthew no esperaba que golpeara tan rápido, por lo que levantó los brazos apresuradamente para resistir. El puño del hombre lo golpeó en ambos brazos y Matthew solo sintió una fuerza poderosa que derribó todo su cuerpo varios pasos hacia atrás. La cara del hombre de mediana edad estaba asombrada. Buen chico. Un poco de habilidad. No es de extrañar que te atrevas a presumir de tal reclamo. Incluso en mi familia Nalan. Esa generación joven. No habrá más de 5 personas que puedan vencerte. La cara de Billy Newman estaba fría. Nalan John. Esto es entre tú y yo. No tiene nada que ver con otras personas. Los dejaste ir. Este asunto. Terminemos.
Resultó que el hombre de mediana edad se llamaba Nalan Jon. Nalan Jon miró a Billy Newman y se rió a la ligera. Definitivamente habrá un final para el asunto entre nosotros dos. Sin embargo, dado que se atreven a detenerme, también tengo que cumplirlos. Pequeño amigo. Sabes que hay que pagar un precio por defender a alguien a voluntad. Mientras se reía, Nalan Jon volvió a atacar. Rápida y extremadamente rápido. Atacando hacia Matthew una vez más. Matthew apretó los dientes. Dobló ligeramente las piernas y recogió toda su fuerza en su puño derecho. Cuando Nalan Jon estaba a punto de correr frente a él, Matthew dio un paso ferozmente hacia adelante, pisoteando el suelo con un rugido fuerte mientras le seguía el puño derecho. Puño de avalancha de medio paso. Un aura afilada brilló en los ojos de Nalan Jon. Y no esquivó cuando golpeó a Matthew con un fuerte golpe. Con este golpe, Matthew dio un paso atrás, mientras que Nalan Jon dio medio paso atrás. Todos en la sala tenían los ojos muy abiertos. Y Nalan Jon estaba aún más lleno de incredulidad. Puño de avalancha a medio paso. ¿Cómo podría ser tan poderoso? ¿Qué demonios hiciste? Nalan Jon gritó bruscamente. Matthew no habló. Había tomado en silencio el Chi Blood Pill cuando se retiró justo ahora. Ahora, su fuerza se había multiplicado. De lo contrario, ¿de qué otra forma habría podido obligar a Nalan Jon a regresar? Cuando Nalan Jon vio que Matthew no decía nada, no pudo evitar molestarse. Niño. Realmente te subestimé. Sin embargo, este punto de tu fuerza aún no es suficiente después de todo. Hoy te dejaré ver el dominio de mi familia Nalan. Nalan Jon rugió. Su pie izquierdo dio un paso hacia la izquierda y pisoteó el suelo ferozmente. Pero todo su cuerpo se abalanzó directamente sobre el lado derecho de Matthew. Este movimiento fue extremadamente rápido ya que golpeó desde el este. Matthew no tuvo tiempo de pensarlo y solo pudo confiar en la experiencia de combate en el colgante de jade para resistir. Los dos intercambiaron una docena de movimientos en un instante. Y cada vez, Matthew pudo bloquear el ataque de Nalan Jon. Hay que decir que la fuerza de este Nalan Jon fue realmente aterradora. Matthew había luchado contra Huo Hua antes. Y la fuerza de Huo Hua era incluso ligeramente inferior a la de Nalan Jon. Incluso si Matthew hubiera tomado el chi y la píldora de sangre, todavía era muy inferior frente a Nalan Jon. No pasó mucho tiempo para que los dos pelearan antes de que Matthew fuera golpeado con algunas bofetadas. Sin embargo, este combate de combate también hizo que la experiencia de combate de Matthew se enriqueciera gradualmente. Aunque su fuerza aún era inferior, Matthew pudo encontrar gradualmente oportunidades para contraatacar en medio de los tormentosos ataques de Nalan Jon. La cara de Nalan Jon estaba llena de asombro. No esperaba que una persona pudiera fortalecerse gradualmente en medio de tal batalla. El talento de artes marciales de Matthew fue simplemente raro en su vida. Esto, a su vez, despertó aún más su deseo de matar a Matthew. Nalan Jon ponchó aún más rápida y ferozmente. Con el objetivo de matar a Matthew, Billy Newman se sentó en el suelo. Resultó extremadamente herido y no pudo moverse en absoluto. Ken, el guardaespaldas de Billy, corrió 2 veces. Pero Nalan Jon lo echó. Y ahora también se derrumbó en el suelo, incapaz de atacar nuevamente. Finalmente, Nalan Jon aprovechó la oportunidad y envió a Matthew volando con un golpe de palma. En ese momento, Matthew también sintió que el chi y la sangre en su cuerpo estaban disminuyendo gradualmente. En otras palabras, la efectividad de Chi y Blood Pill casi había terminado. Cuando el efecto de Chi y Blood Pill casi se hubiera ido, sería completamente impotente para resistir. La cara de Nalan Jon estaba llena de triunfo cuando anotó un golpe. Miró a Matthew de una manera condescendiente. Joven, con tu fuerza y talento, en unos años más, me temo que no seré rival para ti. Es una pena que ya no tengas esta oportunidad. Nalan Jon dijo.
levantando directamente la mano. Listo para decapitar a Matthew. Billy Newman y Ken, el guardaespaldas de Billy, rugieron fuerte y enojado. Pero Nalan Jon solo se rió fríamente y simplemente los ignoró mientras golpeaba la palma de la mano. Fue en este momento que de repente apareció un zumbido. Una nube amarilla que descendía del cielo bloqueó directamente este ataque mortal de Nalan Jon. Este repentino cambio de eventos hizo que la multitud se quedara estupefacta. Nalan Jon incluso tenía los ojos muy abiertos, mirando la nube amarilla frente a él con una expresión incrédula. Esta nube amarilla fue formada por un grupo de insectos voladores reunidos. Y este grupo de insectos voladores eran los compañeros del gusano de seda dorada. Sin embargo, Nalan Jon no reconoció esto en absoluto. Miró esta maldición de gusano de seda dorada y se quedó sin nada. ¿Qué es esto? En ese momento, junto a la ventana, había una hermosa niña flotando. Y no era otra que la madre de la maldición suprema de Orleans. Ah, hombre. Ginny ahora se ha convertido en un vestido rojo y, a su alrededor, enrollado alrededor de un grupo de parásitos dorados del gusano de seda. Justo ahora, parecía que Ginny había volado. Pero de hecho, era este grupo de gusanos de seda dorados el que la había arrastrado. Matthew no pudo evitar sorprenderse. Recordó el registro dentro del colgante de jade. El maestro de los compañeros de gusano de seda dorada podría ir al cielo y a la tierra. Y podría hacer cualquier cosa. Ahora finalmente supo que este registro no era falso. Los compañeros de gusano de seda dorada eran tan poderosos que docenas de ellos podrían arrastrar al dueño de los compañeros de gusano de seda dorada para volar. Cuando Nalan Jon vio a Ginny, no pudo evitar estar lleno de conmoción. ¿Tú? ¿Quién eres? Ginny lo ignoró. Pero corrió directamente a Matthew. Hermano Larson. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Quién te lastimó? Ginny se vengará de ti. Ginny dijo con cara de preocupación. Matthew dio un largo suspiro de alivio. Con Ginny alrededor, la crisis finalmente se levantó. La cara de Nalan Jon estaba muy fría. ¿No escuchaste lo que te pregunté? ¿Quién eres tú? Sin esperar a que terminara, Ginny de repente volvió la cabeza y dijo indignada. Fuiste tú quien hirió a mi hermano Larson. Nalan Jon frunció el ceño. Niña. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿No tienes miedo de...? Ginny estaba completamente enojado. ¿Miedo de qué? ¿Te atreves a lastimar a mi hermano Larson? Hoy quiero que mueras aquí. Mientras hablaba, salió un suave grito de la boca de Ginny. La nube amarilla directamente se precipitó hacia Nalan Jon. Originalmente, a Nalan Jon no le importaba y golpeó ligeramente con la palma de la mano, listo para dispersar la nube amarilla. Sin embargo, no solo su palma no dispersó la nube amarilla. Por el contrario, la nube amarilla se movió hacia arriba y saltó directamente sobre su mano. La multitud solo escuchó un roer cuando la carne y la sangre en la mano de Nalan Jon se royeron rápidamente, revelando los huesos blancos en su interior. Nalan Jon dejó escapar un silbido de dolor intenso. Retrocedió apresuradamente. Arrojó frenéticamente su mano y la golpeó contra la pared, tratando de matar la maldición dorada del gusano de seda. Sin embargo, la maldición de gusano de seda dorada fue la maldición número 1 en Orleans, que era aún más poderosa que la maldición inmortal. Entonces, ¿cómo podría lastimarlo de alguna manera? Cuando no pudo sacudirse varias veces, Nalan Jon sabía que algo andaba mal. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y corrió, saltando por la ventana y escapando. Ginny quería perseguirlo, pero Matthew lo detuvo. No persigas a un pobre enemigo, Matthew dijo en voz baja. Ahora que los tres resultaron gravemente heridos, si Nalan Jon viniera a transferir al tigre lejos de la montaña, no estarían muertos.
La cara de Ginny estaba indignada. Como si no estuviera contenta de no haber podido matar a Nalan-jon. Sin embargo, para proteger a Matthew, finalmente recordó a los compañeros de Gusano de Seda Dorada. Estos compañeros de Gusano de Seda Dorada volaron alrededor de Ginny y terminaron escondiéndose dentro de su ropa nuevamente. Ginny ayudó a Matthew a levantarse, con los ojos llenos de lágrimas. Como si la más mínima lesión de Matthew pudiera causarle un gran dolor de corazón. Matthew estaba un poco avergonzado y susurró curiosamente: «Ah, Ginny. ¿Qué te trae por aquí?» «A Ginny. Oh». Sentí el aura de la maldición inmortal. Supongo que fue el regreso de la maldición Jin. Así que vine a echar un vistazo. Matthew fue repentinamente iluminado. Parecía que cuando Nalan-jon había venido, la maldición Jin también había seguido. Como resultado, Ginny había descubierto el aura de la maldición eterna antes de correr para salvar sus vidas. De lo contrario, esta vez, los pocos, me temo, habrían estado en peligro real. Y ahora, el cambio de Ginny fue realmente más allá de las expectativas de Matthew. Matthew no esperaba que ella pudiera derrotar a Nalan-jon tan fácilmente. La madre de la maldición suprema, tan poderosa como esta. Billy Newman también se sorprendió al enterarse de la identidad de Ginny. No pudo evitar sentirse emocional también. Esta vez, si Ginny no hubiera llegado a tiempo, habrían estado en peligro. Matthew primero ayudó a Billy y Ken, el guardaespaldas de Billy, a curar sus heridas. Y él mismo tomó algunas pequeñas píldoras de retorno para recuperar algo de fuerza. «Señor Billy, es en Nalan-jon justo ahora». «¿Quién es exactamente?», Matthew dijo curiosamente. Billy suspiró. «Ese es uno de mis enemigos. No necesitas preocuparte por él en particular. Yo me ocuparé de los asuntos de esta persona». Matthew asintió, pensando que esto debería involucrar algo de lo que Billy Newman le había hablado antes. Billy Newman se sentó en el sofá y suspiró abatidamente. «Esta vez, Nalan-jon ha sufrido una gran pérdida. Creo que no podrá descansar en paz. Parece que me temo que tendré que salir temprano de la ciudad de Eastcliff». Matthew no pudo evitar sorprenderse. «¿Por qué?». «Billy Newman. Esta vez, si me enfrento a Nalan-jon, definitivamente incurriré en el resentimiento de los de mis enemigos. Si no me voy, mis enemigos vendrán a buscarme. Cuando eso suceda, solo me temo que los arrastrará a todos con eso». Matthew dijo con la cara seria. «Señor Billy, me ha ayudado muchas veces. Tus asuntos son mis asuntos. No hay tal cosa como implicar o no implicar». Billy sonrió. «Matthew, te estoy agradecido. Es solo eso. Mis enemigos no son tan simples como crees. Además, este es mi asunto personal. Y no es apropiado involucrar a demasiadas personas en él. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Ayúdame a proteger a Brittany. Incluso si es el mejor reembolso para mí». Matthew miró la expresión firme de Billy Newman y supo en su corazón que nunca se dejaría ayudarlo. Al final, Matthew solo pudo asentir impotente. Billy Newman se puso de pie. «Mis heridas actuales probablemente sanarán en menos de una semana. Voy a salir de la ciudad de Eastcliff después de otras 2 semanas. Matthew, durante estas 2 semanas, tomarás todas las fuerzas en la ciudad de Eastcliff. Después de que me vaya, enfrentarás una gran crisis. Así que deberías estar preparado». Matthew se sorprendió. «¿Qué crisis?». «Billy Newman. El desafío de las 10 grandes familias de la provincia de Eastshire. Todos estos años, he estado sentado en la ciudad de Eastcliff. Y las 10 grandes familias de la provincia no se atreven a involucrarse en ella. Una vez que no esté sentado aquí,
Las 10 grandes familias de la provincia de Eastcliff definitivamente querrán aprovechar la oportunidad de venir. Si puedes resistir a las 10 grandes familias de la provincia de Eastcliff, entonces tendrá las calificaciones para establecerse en la provincia de Eastcliff de una vez por todas. Matthew asintió lentamente. De hecho, su rencor con las 10 grandes familias de la provincia de Eastshire se había formado hace mucho tiempo. Una vez que Billy Newman se fuera, se enfrentaría a un gran desafío. Sin embargo, desde que llegó a este punto, Matthew no se retiraría sin importar qué. Durante los siguientes 3 días, hubo un periodo de gran caos en la ciudad de Eastcliff. Las 6 familias originales, incluida la familia Sandels y la familia Lee, fueron expulsadas de la ciudad de Eastcliff en medio de este caos. Sus activos originales se vieron obligados a venderse a un precio bajo para poder salvar las vidas de los miembros del clan. De esta manera, el patrón de los 10 mejores clanes en la ciudad de Eastcliff cambió dramáticamente. Matthew y los 4 grandes clanes se unieron para redefinir los nuevos 10 clanes principales en la ciudad de Eastcliff. Entre ellos, la familia Cunningham encabezó la lista, convirtiéndose en la primera de las 10 principales familias. Y esto se debió completamente a la presencia de Matthew en la familia Cunningham, la familia Lach, la familia Jackson, la familia Lewis y la familia Harrison llegaron en segundo y quinto lugar respectivamente. También hubo 5 nuevas familias que ingresaron a las 10 principales familias. Entre ellos, estaba la familia Fleeman. La familia Fleeman originalmente no era débil. Además Rock Fleeman tuvo una buena relación con Matthew. Así que, naturalmente, fueron elegidos como una de las 10 familias principales. Se podría decir que estas nuevas familias principales fueron introducidas en su totalidad por Matthew. Por lo tanto, estas nuevas 10 familias estaban subordinadas a Matthew y obedecieron sus órdenes. Hoy, Matthew, en la ciudad de Eastcliff, finalmente estaba en la cima del montón. Parado en la parte superior del montón. Banyan Garden. El sótano. Matthew se sentó con las piernas cruzadas al lado del horno. Danny había estado esperando durante 5 horas. Esta fue una pequeña píldora que regresó que había recogido recientemente hierbas para refinar específicamente para Billy Newman. La pequeña píldora de regreso tuvo efectos milagrosos en las lesiones curativas. Y fue la más milagrosa de las píldoras heredadas de sus antepasados. Matthew no sabía quién era realmente el enemigo de Billy Newman. Pero al ver a Alan John, sabía que el enemigo de Billy Newman no era débil. Matthew no pudo ayudar a Billy Newman ahora. Y mucho menos detenerlo. Lo único que podía hacer era ayudarlo a refinar esta pequeña píldora que regresa. Que sería una forma de brindarle apoyo a Billy. Durante estas 5 horas, Matthew tampoco había estado inactivo. Se sentó con las piernas cruzadas y también estaba cultivando en silencio la habilidad de la creación. Estas pocas batallas contra personas. Matthew se había reunido con expertos como Lord Voodoo, Poison Spider y Firejwa. Y su fuerza misma había mejorado bastante. Y en la batalla con Alan John, aunque Matthew resultó herido, también lo llevó al borde de un gran avance. En los últimos días, Matthew tuvo la vaga sensación de que estaba a punto de pasar al 4º nivel de la habilidad de creación. Por lo tanto, durante los últimos días, también había pasado la mayor parte de su tiempo cultivando dentro de este sótano. La habilidad de creación era infinitamente poderosa. Y si Matthew podía pasar al 4º nivel, entonces su fuerza definitivamente aumentaría significativamente. En ese momento, ni siquiera necesitaría tomar un Chi Blood Pill para poder luchar contra la araña venenosa en un empate. Si tomara el Chi Blood Pill, incluso si conociera a Alan John, no estaría sin una oportunidad de pelear. Matthew sabía muy bien que solo cuando rompiera el 4º nivel de la habilidad de la creación, realmente podría estar parado en el pico de la ciudad de Eastcliff. Antes de que Billy Newman dejara la ciudad de Eastcliff,
tuvo que pasar al cuarto nivel para lidiar con los 10 clanes de la provincia de Eastcliff. Después de esperar otra media hora, había un aura de píldoras saliendo del horno Dan. Matthew exhaló suavemente. Este horno. La pequeña píldora Return. Finalmente se había practicado. Abrió el horno. Y en el fondo de este horno, había más de 30 píldoras negras, que no eran otras que las pequeñas píldoras de retorno. Matthew sacó 10 de ellos y los puso en una botella de porcelana, manteniéndolos para él. Los otros los guardó y los llevó a Billy Newman. Cuando Billy Newman recibió estas pequeñas píldoras de retorno, también estaba muy agradecido con Matthew. Sin embargo, Matthew pudo ver que la tristeza en lo profundo de los ojos de Billy Newman todavía estaba allí. Era obvio que incluso después de recibir estas pequeñas píldoras de retorno, todavía no tenía ninguna esperanza para su futuro. Mientras los dos charlaban, Tiger de repente llamó: «Hermano Larson. El príncipe heredero ha vuelto a atacar». Después de que terminó el asunto con las 10 familias, el príncipe heredero se había quedado en la ciudad de Eastcliff. Todavía tenía que vengarse del tío de Liane Sandels. Por razones de seguridad, Matthew había pedido específicamente a Liane Sandels y su tío Hu Yong-wen que se escondieran en el Lakeside Garden. Aunque el príncipe estaba jugando, no se atrevió a ir al lugar prohibido de Billy Newman para causar problemas. Inesperadamente, el príncipe heredero había hecho otro movimiento. ¿Cuál era la situación? Matthew reflexionó por un momento. «Espera. Ya voy». Colgó el teléfono y se levantó para despedirse de Billy Newman. No dijo nada sobre este asunto frente a Billy porque ya no quería que Billy se preocupara por este asunto. Tenía que resolver el asunto del príncipe mismo. De lo contrario, el príncipe heredero regresaría más tarde cuando Billy se fuera. Billy Newman pudo ver lo que Matthew estaba pensando mientras decía suavemente: «Ya he hablado con el rey del Reino del Sur. Kuuningame Laogu. Deje que los jóvenes resuelvan sus propios asuntos. Lo que quieras hacer, solo déjalo ir». Matthew no esperaba que antes de que Billy Newman se fuera, se había ayudado a resolver un problema tan grande. Si quisiera desarrollarse en el sur, siempre sería incapaz de evitar al rey del Reino del Sur. Una vez que tuvo un conflicto de intereses con el rey del Reino del Sur, entonces tal vez tendría que enfrentarse al rey del Reino del Sur. Con la fuerza actual de Matthew, definitivamente no era rival para el rey del Reino del Sur. Si Billy Newman lo ayudara a resolver este problema, entonces podría desarrollarse en paz. Respiró hondo y le rompió el puño. «Gracias, señor Billy». Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.